Mira, lo que tenemos que ver hoy es ver algunas como tipos de funciones. Bien, vamos a ver tipos de funciones. De hecho, hay muchos tipos porque las funciones son tan importantes como se lo he comentado anteriormente. Son tan versátiles y tan útiles que hay muchas como clasificaciones de funciones. Se pueden clasificar de muchas formas. Esto va a ser como la primera que podríamos ver, que es como una gran propiedad que tienen las funciones, que son las funciones inyectivas. Ya, insisto, este es como un tipo muy especial de funciones. Vamos a ver ahora. Funciones inyectivas. En algunos lugares también, lo voy a poner entre paréntesis, esto no es estándar, en algunos lugares también le llaman funciones, en vez de inyectivas le llaman funciones 1-1. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí entre paréntesis, algunos autores le llaman así, funciones 1-1. Y ahí usted va a entender por qué se llaman también funciones 1-1. ¿Qué significa una función inyectiva? No sé si alguien sabe qué significa una función inyectiva. Si alguien sabe, que me diga, por favor. Voy a ponerlo acá la pregunta. ¿Qué son? ¿Alguien sabe? Cuando cada elemento del recorrido de la función tiene como una única imagen, algo así, ¿o no? Va por ahí, está un poco enredado, pero va por ahí la cosa, sí. No, va en esa dirección. ¿Alguien sabe qué son las funciones inyectivas? No, nunca había escuchado esta palabra. Ok, asumiré que nadie sabe. Entonces, mire, lo que ocurre es lo siguiente. Como tú sabes, cuando tienes una función por simplemente ser una función, como habíamos dicho, lo voy a poner con un color azul. Cuando tienes una función, voy a volver a hacer una cosa así, estos diagramas que vimos hace harto tiempo atrás. Tú tienes un punto y se corresponde con uno solo de acá, ¿vale? Este puntito no puede tener dos puntos acá asociados. Eso no es una función, ¿ya? Esto lo vamos a tachar. Eso no es una función. Todos los puntitos del lado izquierdo tienen que estar asociados a uno solamente del lado derecho, ¿ya? En este caso eso no es una función. Entonces, lo que sí es una función, voy a anotarlo. Voy a achicar aquí. Lo que sí es una función, por otro lado, es algo que es así, como ya lo hemos conversado. Entonces, tiene un punto acá, cualquier elemento del dominio tiene que ir a parar a un mismo elemento del codominio. O sea, un único, ¿no? Ya. Igual naturalmente puede ocurrir esto, que dos vayan a parar al mismo loquito del lado derecho. ¿Ya? Eso sí que puede ocurrir. Eso sí es una función. ¿Ya? Esto sí es una función. Vamos a poner. Sí, función. Puede ocurrir que dos preimágenes tengan una misma imagen. ¿Ya? Eso es una función. Cuando tú hablas entonces de funciones ahora inyectivas, una función inyectiva es cuando esto no ocurre. Esto no es inyectiva. ¿Ya? No voy a sacar ese tachado en realidad. Esto es una función no inyectiva. Una función cuando se dice inyectiva, y por eso le llaman 1-1, también. Funciones 1 a 1. Es una función que, voy a hacer acá el dibujo acá arriba, es una función que manda punto por punto. Bien.
uno a uno. Precisamente como dice la palabra, uno a uno. Esto es una función inyectiva. Esto es una función inyectiva, lo que significa lo siguiente. En otras palabras, que toda imagen tiene asociada una única preimagen, ¿ya? Por eso se conectan de manera uno a uno, ¿no? De manera unívoca, también le llamamos así. Todos los elementos de la preimagen están relacionados con uno solamente en la imagen. Uno a uno, chun, 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 chun. Y puedo hilarlo así uno por uno. ¿Bien? Eso es una función inyectiva. Es una función como usted ve, es como bien ordenadita. No todas las funciones son así. Vamos a ver eso. Es una gran propiedad que tienen algunas funciones, pues no todas lo cumplen. Entonces, la definición formal es esto. Le voy a dar la definición formal. Definición. Decimos que una función f es inyectiva. Voy a subrayar esta palabra. Una función es inyectiva si se cumple lo siguiente. F de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Ya, esta es la definición formal de inyectividad, ¿vale? Insisto, lo que le acabo de decir era, lo que está escrito aquí en la pizarra significa lo siguiente. Toda imagen tiene asociada una única preimagen. Eso en palabras simples. Toda imagen tiene asociada una única preimagen. Necesito que recuerde de nuevo esos conceptos de imagen y preimagen, dominio, recorrido, codominio, que son conceptos que otra vez vuelven a aparecer, pues. Repito, toda imagen tiene asociada una única preimagen. Eso está escrito acá en lenguaje matemático. ¿Ya? Esto visualmente ahora le voy a mostrar cómo se ve una función inyectiva. ¿Ya? Gráficamente. Cómo se ve una función inyectiva. Una función inyectiva, voy a hacer dos planos cartesianos. Uno acá, otro acá. Una función inyectiva luce así. Eso es una función inyectiva. Ya, esto es sí inyectivo. Y ahora le voy a mostrar una función que no es inyectiva. Podría ser esto. Esto es una función no inyectiva. Ahí tienen los dos ejemplos. ¿Ya? Estos son ejemplos, entonces eso sí, la de izquierda sí es inyectiva, la derecha no. No sé si es claro por qué. ¿Se entiende por qué? ¿Cómo yo Creo que hay que sé? cortarla o Sí, no. Hay sí, que cortarla y como en la que no es inyectiva, corta en dos puntos, entonces no correspondería precisamente. una preimagen a dos imágenes, ¿o no? Algo así. Sí, sí, justamente, mira, lo que dice Joshua es correcto, mire, se lo explico. Una función inyectiva, para que sea inyectiva, repito, es que todos los elementos del eje Y tienen que corresponderse con un único elemento del eje X, uno solo, ¿vale? Entonces, mire, por ejemplo, en el lado derecho, todo elemento, repito, todo elemento del eje Y, es decir, por ejemplo, mire este puntito de aquí, este que estoy marcando acá al lado derecho con azul. Esa altura de ahí está asociada a dos preimágenes. ¿Cuáles dos? Estas que voy a marcar para abajo. Lo voy a llamar X1
y a este de acá le voy a llamar x2. ¿Ya? Esos dos números, x1 y x2, tienen la misma imagen. Eso es una función no inyectiva. Bien. Repito, porque esa imagen, esa altura que está ahí, tiene dos preimágenes distintas. Eso no puede ocurrir para que sea una función inyectiva. Entonces, ¿cómo revisamos eso rápidamente? Estirando líneas horizontales. ¿Ya? Para que una función sea inyectiva, todas las líneas horizontales tienen que cortar a lo más en un número, en uno solo. Como usted se da cuenta en la función del lado izquierdo, todas las líneas horizontales cortan en uno solo, en un puro punto, mientras que al lado derecho no. A veces cortan en dos, a veces cortan en uno, a veces cortan en tres puntos. Mire, por ejemplo, este de acá abajo, voy a hacer esta línea verde acá. Esa línea verde corta en tres puntos al tiro de la función. Ya, eso no puede ocurrir para que una función sea inyectiva. ¿Bien? Anote eso por ahí entonces. Como gráficamente la idea es esa, que todas las líneas horizontales cortan en un solo punto. A lo más, ¿sí? A veces no cortan ninguno. A lo más cortan en un punto. Eso es inyectividad viéndolo gráficamente. Entonces, inyectivas tendríamos como las funciones lineales, Claro. eh, la elevada al cubo igual, ¿o no? Sí, sí. Raíz al cubo. La raíz cuadrada también. Mire, vamos a revisar esas funciones que vimos alguna vez atrás. Vamos a ver qué pasa con el valor absoluto, etcétera, ¿ya? Vamos a revisar eso. Voy a dar un Valor momento. absoluto no es inyectiva, No, pues no lo es, precisamente. No lo es, mire. Vamos a revisar esas cosas. ni la cuadrática. Tampoco, claro. Ejemplos entonces. Como usted sabe, la ecuación lineal, primer ejemplo, la ecuación lineal f de x dado por ax más b, esto es una función, es una recta, ¿cierto? Y las rectas efectivamente son inyectivas, porque si tú cortas con cualquier recta horizontal, no es verdad, va a cortar en un solo puntito. Ya, estas sí son funciones inyectivas. Todas las rectas son funciones inyectivas, bien. Todas las parábolas no son inyectivas, pues como usted se puede dar cuenta. Voy a anotarlo. Esto es sí inyectiva. Esta sí es una función inyectiva. La segunda no. Ninguna parábola es inyectiva, de hecho. Ninguna. No sé si eso es evidente o no para usted, pero es porque una parábola. Vamos a hacer una parábola. No es verdad. Cualquier parábola, como usted sabe, tú trazas una línea horizontal, en este lugar acá, por ejemplo, y te va a cortar en dos puntos. Eso no es inyectividad. Ninguna parábola es inyectiva, de hecho. Ninguna, ninguna, ninguna. ¿Ya? Eso es más o menos evidente porque las parábolas son como simétricas, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que le comentamos hace tiempo atrás? Tienen un eje de simetría, de hecho. Ese eje de simetría, de hecho, en realidad es re importante para lo que vamos a ver ahora. Y así, Claro, bueno, porque hay dos valores de x que te van a dar un mismo y. exactamente. Precisamente eso es, ¿ya? Hay dos valores distintos de x que te van a dar un mismo valor de y. ¿Bien? Eso es inyectividad. Perdón, no inyectividad. Por ejemplo, el valor absoluto tampoco es inyectivo, como hemos dicho, ¿no? Esto tampoco. Y así usted puede revisar todas las funciones que ya hemos visto. La raíz cuadrada, vimos la raíz cúbica, vimos la función x cubo. ¿Qué más vimos? Eh, Creo que ninguna más. Bueno, en fin. Por ejemplo, el último ejemplo que le voy a colocar, la función raíz cuadrada. Esta sí es inyectiva. Ya ahí usted puede comprobarlo viendo el dibujo si quiere, tirando líneas horizontales.
Ya ahí tiene algún ejemplito entonces. Algunas sí, otras no. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, Sí, dígame. hay ejercicios donde te piden si es inyectiva o no, pero después te dicen que tenéis que arreglar la función para que sea Sí, inyectiva. ¿Eso cómo sí. se hace? Vamos a verlo también ahora. Bien. Lo que pasa es que, claro, mire, voy a ocupar la parábola para mostrarlo de ejemplo. Es una muy buena pregunta porque las funciones inyectivas son unas funciones que son como ideales para trabajar, ¿vale? Entonces, cuando una función es no inyectiva, a uno le gustaría como poder manipularla para así hacerla inyectiva, ¿bien? Eso es un trabajo que tienen que saber hacer igual. Si tengo una función no inyectiva, voy a tener que hacer alguna manipulación para transformarla y volverla inyectiva. ¿Cómo se hace eso? Lo que uno hace es restringir el dominio. El proceso es así. Entonces, el proceso, si tengo algo no inyectivo, le voy a mostrar un ejemplo. Tengo una función no inyectiva y me gustaría así hacer alguna cosa para volverla inyectiva, lo que hay que hacer es restringir el dominio. ¿Ya? Ese es el proceso. Lo vamos a ver con varios ejemplitos y vamos a trabajar este tema. Pero se lo voy a mostrar gráficamente con la parábola, para que le quede claro. Esta es una situación que hay que saber manipular, insisto. Desde algo no inyectivo a algo inyectivo. Por ejemplo, voy a hacer una situación bien sencilla, un ejemplo bien simple. Por ejemplo, esta parabolita que está acá. Esta va a ser la parábola x cuadrado más 1. Bien, corta aquí en altura 1. Ya, vamos a tomar este ejemplo. Esta función que está acá, como usted puede ver, ya se lo comenté, no es inyectiva. Claramente no lo es porque, de nuevo, repito, por si no lo he quedado claro, tú tiras una línea horizontal, te cortan dos puntos distintos, eso no puede ocurrir. En otras palabras, para un mismo y hay dos x asociados, lo cual no puede ocurrir, ¿ya? Entonces eso no es inyectivo. Pero nosotros sí podemos volverlo inyectivo. ¿Cómo hacemos eso? Lo que podríamos hacer, por ejemplo, fíjese en esto, podríamos, dado que la parábola es simétrica, ¿cierto? Tiene este eje de simetría, donde una de las dos alitas, de hecho el eje de simetría en este caso es justo el eje Y, de hecho, como usted se da cuenta. Desde el eje Y hacia la derecha es un espejo de lo que pasa del eje Y a la izquierda, ¿no? Son esas dos alitas de la parábola que son un reflejo la una de la otra. Entonces lo que podríamos hacer es borrar una de estas dos alas, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, desecharnos de esta, deshacernos de esa ala que está ahí y quedarnos solo con la que está al lado derecho. Y eso va a ser una función inyectiva, de hecho. ¿Sí? Este pedacito de acá, solo ese pedazo de ahí, esto sí es inyectivo. Ya me deshice de como toda una mitad de la parábola, no me quedé solo con la otra mitad. Eso me va a resultar una función que sí es inyectiva. ¿Cómo se anotaría esta función? Restringiendo el dominio, repito. Es decir, ahora la función, la anterior, tenía dominio todos los reales. Las parábolas, su dominio son todos los reales. ¿Ya? En este caso, el dominio no van a ser todos los reales, porque estoy eliminando todo un pedazo de una mitad de una parábola. Lo que voy a hacer es quedarme solo con lo que está del cero a la derecha. ¿Ya? Los x van a vivir solamente los x positivos, es decir, el dominio de mi nueva función va a ser así, del cero al infinito, y el resto es lo mismo, tomo un x y lo mando en x cuadrado más 1. Esta función de acá sí es inyectiva ahora sí. Ya no sé si se entendió eso, ¿quedó claro? ¿La idea se entiende? Sí, profe, súper bien, bacán.
¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Mire, fíjese que además, le voy a hacer más observaciones. Fíjese que además yo elegí una de las dos alitas, elegí la que está a la derecha, pero podría haber borrado la que está a la derecha y quedarme con la que está a la izquierda, también hubiera sido válido. Entonces podría haber tomado borrar el alita que está a la derecha y quedarme con el que está a la izquierda. Y esto también es una función inyectiva, pero es otra función, ¿cierto? Porque el dominio es distinto. ¿Cómo sería esta función de acá? El dominio serían todos los que están del 0 a la izquierda, porque estoy mirando para este lado del eje X, ¿ya? Por el lado izquierdo, es decir, el dominio sería del menos infinito al 0. El resto es igual. Flecha R, abajo coloco una X, flechita, X cuadrado más 1. Esta es otra función, que es como la otra mitad de la parábola, y también es inyectiva, de hecho. También lo es. Ahí tú podría haber elegido cualquier de las dos mitades. Las dos son igual de válidas. ¿Mm? Vamos a ver más ejemplitos de todo esto, ¿ya? Profe, ¿qué significa esa flechita que está al lado del X? Tengo esa duda. Esa flecha que tiene un palito detrás, ¿no? Sí, como una perpendicularidad. Esa flecha, esta flecha es distinta a esa flecha. No me acuerdo si se lo expliqué, lo voy a explicar de nuevo. Porque esos dos símbolos son distintos. Esta flecha, la primera flecha, significa que la función va de este espacio a este espacio. ¿Ya? Parte de este dominio y llega a este codominio. Eso significa esa flecha, ¿no? La función comienza aquí y termina acá. La otra flecha, la que está abajito, dice que manda un X, lo envía en X cuadrado más 1. Es distinto porque en un lado la primera flecha es parte de un conjunto en otro y la segunda flecha te dice cómo se comporta en preimagen con respecto a imagen, ya que es algo diferente. Por eso se hace Claro, una flecha distinta, de hecho, el símbolo es diferente. ¿Mm? claro, porque el X sería ya la preimagen y lo otro sería la imagen. Sí, precisamente. Algunos libros también ocupan esta notación, vamos a verlo, quizá usted también la ha visto así. Toma FRNR, qué sé yo, tomo un X, lo mando a f de x, ¿ya? Esto es la notación que yo estoy usando. Algunos libros, algunos autores, algunos profesores ocupan este otro símbolo, que es como una flecha, como una serpiente, así, ¿ya? Sí, puede ser que sale en la guía. Ya, perfecto. Estos dos, claro, estas dos flechas son sinónimas, ¿ya? Estas dos cosas son equivalentes, es la misma cosa. Pero que entienda que las dos flechas que están en la función son distintas, porque una es de conjunto y la otra es de elemento. Ya, vamos a ver ejemplo entonces. Le voy a mostrar un ejemplito más o menos simple. ¿Ya? Vamos a tomar esta función. Primer ejemplo. Esta función f de x dado por 2x más 1 partido por x menos 1. ¿Ya? Vamos a verificar la inyectividad. Y naturalmente, lo mismo que decía, pues, si la función no es inyectiva, que puede ocurrir, lo que tenemos que saber hacer también es manipularlo para transformarlo en algo inyectivo. También hay que saber hacer eso. Entonces, primero usted verifica si la función es inyectiva o no, y si no lo es,
tiene que además arreglarlo para así volverlo inyectivo. Este es el ejemplo que queremos hacer. ¿Ya? Si no es inyectiva, volverla inyectiva, básicamente. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto en este ejemplo? Lo voy a hacer yo para que usted vea cómo se hace. Lo que tiene que hacer es por definición lo que le escribí en un momento. Es decir, la definición formal es esto. Si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Esto es lo que hay que probar. Lo voy a dejar entremarcado en un rectángulo. Esto es lo que hay que demostrar. Ya hay que argumentar que esto sí es cierto. Eso es inyectividad. Lo que vamos a hacer entonces, repito, es tomar dos imágenes iguales y ver si es que están relacionadas a dos preimágenes iguales o distintas. Por eso tomamos f de A igual a f de B. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo en particular, tomamos f de A igual a f de B. Entonces, tomamos f de A igual a f de B. ¿Ya? Para algún A y algún B. Es decir, ¿quién es f de A? Bueno, f de A, por definición, f de x es 2x más 1 partido por x menos 1. Entonces, en vez de colocarle una x, le voy a colocar una a. Esto es así. 2a más 1 partido por a menos 1. Y al lado derecho es f de b. En vez de una x va a ser una b. Es 2b más 1 partido por b menos 1. ¿Ya? Entonces, lo que tengo es esta ecuación que está acá, y lo que yo quiero hacer es demostrar que el A es igual al B. Eso quiero lograr hacer, como está marcado en el rectángulo, ¿ya? Lo que yo quiero concluir es que el A es igual al B. Desde esta ecuación que está acá, yo quiero concluir que el A es igual al B. Si es que no concluyo eso, es porque la función no es inyectiva. Yo quiero ver que hay inyectividad. Entonces ya, hay que hacer algún trabajo algebraico aquí para demostrar que el A es igual al B. Entonces, bueno, vamos a multiplicar cruzado. Entonces, si multiplico cruzado me va a quedar 2a más 1 por b menos 1. Y al lado derecho queda 2b más 1 por a menos 1. ¿Ya? Entonces ahora distribuyo los paréntesis, que me va a quedar este loquito por ese loquito, este por este, ese por ese por ese, y acá igual distribuyo, va a quedar 2ab menos 2b más a menos 1. Ya, espero que me vaya siguiendo la idea. Entonces tengo esto, y si esto quiero demostrar yo y quiero concluir que la A es igual al B. Entonces ahora fíjese que puedo empezar a cancelar cosas. ¿Cierto? Del lado izquierdo de la igualdad, este 2AB, ¡pum!, se cancela con este otro 2AB que está acá. Vamos a marcar con rojo. Ese de ahí se cancela con ese de allá. Y ahora con este menos 1 también se cancela con este menos 1. Y queda algo mucho más sencillo. Que es lo que va a quedar. Menos 2a más b es igual a menos 2b más a. Si usted junta las a en un lado y las b en el otro, ¿qué es lo que va a quedar? Si usted junta las a en un lado y las b en el otro, le va a quedar algo así como 3a es igual a 3b. Y si divide todo por 3, le va a quedar que la a es igual al b. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, entendí el método, pero tengo una duda respecto a que
Si f de A igual a f de B no intersectan dos puntos, o sea, no tienen el mismo I. Lo que estamos haciendo para decir que f de A igual a f de B es tomar una imagen, y ver, acabamos de demostrar que tiene asociada una única preimagen. Eso es lo que acabamos de hacer. Si el A no hubiera sido igual al B, eso hubiera significado que para una imagen hay dos preimágenes. ¿Ya? Cuando tú tomáis f de A igual a f de B, lo que estás haciendo es tomar una única imagen. Ya es un único Y. Acabamos de probar que hay un único X también. ¿Sí? Sí, ahora sí, profesor. Ahora sí. Ya. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, en conclusión entonces, esta función sí es inyectiva, ¿ya? Sí lo es. Logramos probar que el A es igual al B. Cuando usted hace eso, listo, hay inyectividad. Otro ejemplo. Dígame, me va a preguntar algo, dígame. Sí, profe. Entonces, como para resumirlo, el FA y el FB, ¿qué significaban? Así ¿Qué como es en palabras. SF de A y SF de B? ¿Qué son esas cosas? Así como a qué se relacionan o Mire, qué significan. voy a ponerlo de otra forma, quizás no está muy claro. La inyectividad dice esto. F de A igual a F de B, entonces A igual al B. Quizás no le es muy claro lo que significa esta cuestión. Lo voy a hacer en el... Esto se llama el contrarrecíproco. No sé si alguien le ha comentado esto. No sé si esta palabra la había escuchado usted en su vida. El contrarrecíproco es tomar la proposición inversa de esto que está aquí. Lo voy a hacer al revés. Es decir, el contrarrecíproco de esta cuestión es lo mismo que lo voy a escribir acá. Si el A es distinto del B, entonces el F de A es distinto del F de B. Esto significa lo que está acá abajo. Creo que esto lo que está acá abajo es más fácil de entender, pero es equivalente a lo que está arriba. Dice que si tú tienes dos preimágenes distintas, ese es el A y el B, son dos preimágenes distintas, entonces vas a tener dos imágenes distintas. ¿Ya? El A y el B son las preimágenes, F de A y F de B son las imágenes. Olvídate de la expresión que está arriba, quedémonos en la que está abajo, dice, repito. Si el A es distinto del B, entonces el F de A es distinto del F de B. ¿Ya? En otras palabras, si tú tienes dos X diferentes, vas a tener dos Y diferentes. ¿Se entiende eso? Sí, profe, ahí lo caché mucho más. Muchas gracias. Ya, el A y el B, entonces, insisto, el A y el B que son preimágenes arbitrarias. Por eso lo colocamos A, B. Podríamos haberle puesto X1, X2, por ejemplo. Podríamos haberle puesto alfa, beta, lo que sea, pero son preimágenes, ¿ya? Repito, dos preimágenes distintas tienen que tener asociadas dos imágenes distintas. Si eso no ocurre es porque no hay inyectividad. Esto que está acá se llama el contrarrecíproco, por si no se lo había conocido. Estas dos expresiones son dos proposiciones lógicas equivalentes. Claro, ahora lo entendí mucho más porque dos imágenes iguales tienen que tener una, o sea, dos preimágenes tienen que tener dos imágenes, dos preimágenes, no, ¿cómo era? Ya, ahora sí, profesor, ahora sí lo tengo claro, que estaba medio enredado. Ya, que dos preimágenes iguales tienen que tener dos imágenes iguales, Sí, ¿no? sí. Porque si fueran dos imágenes, preimágenes distintas, tienen dos imágenes iguales, ahí habría un problema, ¿no? Sí, precisamente, sí. Ahí no sería inyectiva. Sí,
Sí, acá yo creo que puede ser bien enredado el tema de imagen y preimagen, ¿ah? Como que va a tener que reforzar eso de nuevo, por si no le quedó muy claro. Imagen, preimagen, porque acá está apareciendo todo el rato y esta es la palabra del vocabulario estándar en el lenguaje de funciones. Repito, si usted tiene el 3 y lo envía, qué sé yo, en el 5, ya es decir que f de 3 vale 5, es lo mismo que está escrito acá. Este de aquí se llama preimagen, por si se le había olvidado y no sabéis que estamos hablando, y este se llama imagen. En otras palabras, en este ejemplo, el 5 es imagen de la preimagen que es el 3. El 3 es preimagen del 5, el 5 es imagen del 3. ¿Ya? 1 de 1, ¿cierto? Para que no se olvide, una preimagen está asociada a una imagen de un lado o del otro. ¿Mm? Ya, vamos a ver otro ejemplo entonces de función inyectiva o no inyectiva. Lo mismo, ejemplo número 2, pero lo mismo, ¿ya? Lo mismo que estábamos haciendo, verificar si algo es inyectivo y si no es inyectivo, arreglarlo para que sí sea inyectivo. Ya vamos a hacer el mismo ejemplo, o sea, el mismo ejercicio. Ahora la función va a ser esta, x cuadrado más x más 1. ¿Ok? Dígame usted, ¿esta función es inyectiva o no? No, no es inyectiva. Por lo que hemos dicho, ya le hice ya un spoiler grande. Todas las cuadráticas no son inyectivas, porque esto es una parábola. Ya, esto es una parábola. Al tiro usted sabe, desde ya en su cabeza tiene que saber al tiro que esto no es inyectivo, al toque, ¿ya? Porque una parábola, ¿cierto? Cortan una línea horizontal en dos puntos. Entonces, ¿cómo arreglamos una parábola? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Esto ya al tiro no es inyectivo. Si no es inyectivo, repito, lo que hay que hacer es arreglarlo para que se vuelva inyectivo. ¿Cómo hacemos eso? Como en el ejemplo que le mostré antes. Si tiene una parábola, le va a tener que sacar una de las dos alitas que tiene la parábola, ¿no? Solo que esta parábola ahora es mucho más compleja a la del ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haría usted? Profe, sacando el vértice no podría ser. Eso, excelente. Entonces hay que arreglarlo para que sí sea inyectiva. Hoy estoy escribiendo súper feo, de perdón. Como que no se entiende, ni yo entiendo mi letra así. Hay que arreglarlo para que sí sea inyectivo. Ahí está un poco más claro. Claro, precisamente el vértice es lo que viene a salvar la situación, po. El vértice es un punto re importante, ¿no es cierto? Porque el vértice, como ya hemos comentado varias veces atrás, el vértice tiene asociado algo que se llama eje de simetría, ¿sí? Que es esa línea que corta la parábola en dos mitades, ¿ya? Eso no se le puede olvidar. Tú tienes una parábola, tienes este vértice, voy a hacer un dibujo así al azar nomás. Toma este vértice tiene asociado una recta que se llama eje de simetría, que parte la parábola en dos mitades simétricas. Entonces, ese vértice me dice que tú puedes borrar esta alita de acá y te quedas solo con la otra, ¿ya? Pero para eso necesitamos encontrar el vértice, ¿ya? ¿Bien? Importante. Vamos a sacarle el vértice a esta parábola. ¿Con cuánto le da el vértice? A ver, ¿se acuerda de la fórmula? Menos 2, menos b ¿Ya? partido en 2a, ¿Sí? y el menos el discriminante partido 4a. Eso, excelente. Exactamente. Y fíjese que incluso este de acá ni siquiera es necesario la coordenada y del vértice. Lo único que nos va a interesar, lo único que vamos a necesitar es esta. ¿Ya?
El otro en realidad da lo mismo. Y ahí le voy a explicar si no le quedó claro por qué. Lo único que necesitamos es la primera coordenada del vértice. La segunda no es relevante, de hecho, en lo que queremos hacer. Entonces solamente usted tiene que calcular menos b partido por 2a. ¿Cuánto vale eso? En este caso, en este ejemplo es Menos un medio. menos 1 partido por 2 por 1. Claro, menos un medio, precisamente. Y el otro es 3/4. El otro, insisto, la otra coordenada del vértice no nos va a importar. Le voy a explicar por qué. Voy a borrar todo. Y voy a dibujar la parábola. Ya, para hacerme una idea de la parabolita. Este dibujo yo lo estoy haciendo para que usted entienda la situación, ¿ya? Cuando usted tenga que resolver los ejercicios no es necesario hacer dibujo cuando le toque a usted resolverlo. Esto es solamente para que usted lo entienda. Entonces la función era esta, x cuadrado más x más 1. Esta función, como usted sabe, es una parábola que se abre para arriba, ¿cierto? Porque la a vale 1, positivo, se abre para arriba. Y el vértice está en el menos un medio, no sé cuánto. Me parece que está como por acá abajo el vértice. No, mentira, está por arriba. Está como por aquí, de hecho, el vértice, ¿ya? Entonces la parábola es así. Este vértice, lo único que me importa es que la coordenada x vale menos un medio. Menos un medio, 3/4. Gracias. Ya, la parábola es así. Entonces, repito, vamos a apropiarnos del eje de simetría que está acá en esta parábola, porque nosotros sabemos que una parábola tiene un eje de simetría asociado que corta la parábola en dos mitades iguales. Y entonces nos vamos a deshacer de una de las dos alitas, ¿ya? Vamos a borrar la izquierda, por ejemplo. Usted podría haber borrado la alita derecha y quedarse con la izquierda, y elige cualquiera en realidad. Entonces, ¿cómo escribo ahora esta alita? Esto es una función, es la función f. ¿Cuál va a ser el dominio? ¿Cuál va a ser el dominio? Del menos un medio hasta el infinito positivo. Exactamente. Y el menos un medio lo voy a hacer cerrado, ¿bien? Desde el menos un medio hacia el infinito positivo. Acá coloco flecha a los reales. Abajo coloco x y acá coloco lo mismo que estaba en el original, x cuadrado más x más 1. Lo único que hice entonces, insisto, es restringir el dominio. En vez de que sea el dominio completo, saqué un pedazo y me quedé sola con un dominio que es más chico. ¿Ya? Por eso solo me importa la coordenada x del vértice, porque es ese menos un medio era el valor importante para restringir el dominio. ¿Bien? Y esto ahora sí es una función inyectiva. Profe, una consulta. Dígame. ¿Siempre se incluye el eje de simetría? O sea, el menos un medio. Esto igual es una buena pregunta. Lo que pasa es que no es necesario. Mira, y le voy a explicar, voy a llevar esta definición un poco más al límite. Ya, espero, antes de irme en la bola con lo que voy a decir, espero que se haya entendido todo lo que estamos haciendo, ¿ya? El eje de simetría entonces parte la parábola por la mitad y tú te quedas con una de las dos mitades. Y eso va a ser inyectivo. Efectivamente esto va a ser inyectivo porque si tú cortáis, ahí me quedo solamente con esa parábola, esa función, tú tiráis cualquier línea horizontal, claro que te corta en un solo punto, ¿te das cuenta? Corta en un solo punto, eso es inyectividad. Todas las líneas horizontales te tienen que cortar en uno solito. ¿Ya? Bien, respondo a tu pregunta. Si la parábola es así, fíjate en lo siguiente. Esto es una observación para todos. El dominio de la función original son todos los reales. El dominio original son todos los reales. Lo que yo hice fue cortar una mitad del dominio y quedarme con la otra mitad. Pero yo podría haber cortado el dominio incluso más lejos. Mira. Yo podría haber borrado, voy a hacerlo con color azul,
podría haber borrado solamente hasta aquí, por ejemplo. Imagínate que borro solamente hasta ahí. Si borro solamente hasta ahí, la función todavía no es inyectiva, ¿cierto? Todavía no lo es, porque es súper simple. Tiro acá una línea horizontal y sigue cortando 2 puntos. Yo podría seguir entonces borrando y sigo borrando y digamos que borro hasta acá. Todavía la función no me sirve, todavía no es inyectiva. Necesito seguir borrando, sigo borrando, llego hasta aquí. Ahí la función sí es inyectiva. ¿Ya? Pero yo podría incluso seguir borrando para acá, si quisiera. Y esa función que resulta ahí también es inyectiva. Y sigo borrando y esta función también. Y así, ¿se da cuenta? Yo podría borrar todo lo que quisiera borrar del dominio. Eso que está escrito ahí, con todo eso borrado de la parábola, todavía es inyectiva, de hecho. Sí lo es. ¿Ya? Entonces la pregunta es si incluyo el menos 1 o no. En ambos casos la función va a ser inyectiva. ¿Ya? En ambos casos lo es. Lo que pasa es que nosotros buscamos algo que se llama el dominio máximo de inyectividad. Esa es una palabra clave que aparece. Porque, insisto, yo podría borrar más de la parábola. Podría borrar hasta aquí, por ejemplo. Y toda esa ala que quedó también es inyectivo. Pero es como más chico de lo más grande que yo podría tener. Lo más grande que tú puedes tener es esto que está escrito acá. Eso se llama dominio máximo de inyectividad. Y en simples palabras es cortar con el eje de simetría. ¿Se entendió? Sí, profe, entonces en una prueba, usted sí nos pide transformarla a inyectiva, ¿Mm? pero no nos impone de que tengamos que buscar el dominio máximo, o siempre por predeterminado hay que buscarlo. Por predeterminado tienes que buscar el dominio máximo, sí. Sí, eso es lo que hay que Ah, hacer. ya. Es como... Profesor, ¿cómo sería calcular otro dominio en vez del máximo? Mira, es una buena pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero borrar? Mire, vamos a poner esta situación. Yo voy a querer borrar hasta aquí. Imagínense, borro toda esta parábola y solamente me quedo con lo que está en rojo, ¿ya? Que es toda esta extensión que por supuesto usted sabe se va al infinito para arriba, ¿no? De todas maneras. ¿Cuál sería el dominio de esta función de ahora? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el dominio de esto que está acá? A ver, ¿quién me puede decir? O sea, ahí está el eje Y, ¿o no? Estoy pensando en el dominio. El dominio son los que están relacionados con el eje X. El dominio. ¿Cuál será el dominio? Sí. De nuevo, fíjese. Solamente mirando el eje X. Lo estoy marcando acá abajo con rojo. El eje X, fíjese que la función está tomando solamente este pedazo del eje X. Entonces, ¿cuál es el dominio? Del 0 al infinito positivo. Eso. Ese es el dominio. El resto es igual. Flecha R, abajo va una X, flecha X cuadrado más X más 1. El resto es igual. El dominio en este caso es más pequeño que el dominio máximo que estábamos hablando antes. Aún así esta función es inyectiva, ¿sí? Pero es un dominio más chico. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo podría incluso hacerlo más pequeño, podría borrar más todavía. O podría seguir borrando hasta como hasta acá, por ejemplo, ¿no? Y sería un dominio cada vez más chico, la función todavía es inyectiva. Ya, insisto, la idea es que usted cuente el dominio máximo. Y cuando se trata de parábolas, el dominio máximo siempre está dado por el eje de simetría. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Está todo claro entonces? Sí, profe. Ya, y en el ratito que nos queda, esto es más fácil todavía. En el ratito que nos queda, vamos a revisar un poco, y quizás lo vamos a retomar mañana, otro tipo especial de funciones, que se llaman, ya no son funciones inyectivas. Esto es otra cosa. Otra categoría bien importante de funciones se llaman funciones epiyectivas.
dos palabras nuevas para su vocabulario matemático. Funciones inyectivas y funciones epiyectivas. También le llaman, vamos a ponerlo entre paréntesis, también se llaman sobreyectivas. Esto es sinónimo. Inyectivas, perdón, epiyectivas o sobreyectivas. Es sinónimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es una función inyectiva, perdón, epiyectiva o sobreyectiva? ¿Qué es esto? Yo personalmente ocupo la palabra sobreyectiva. Ya epiyectiva no me gusta tanto. Yo ocupo sobreyectiva. Y va a ver por qué. Una función por definición es lo siguiente. Definición, decimos que una función f es sobreyectiva o epiyectiva si se cumple lo siguiente, que el recorrido de la función es igual al codominio. La sobreyectividad tiene que ver con el eje Y ahora, ¿ya? También se le dice suprayectiva. Sí, eso yo no lo conozco, no lo he visto casi nunca, pero también a veces lo llaman así. Sí, es verdad, suprayectividad. Vamos a ver las biyectivas, sí, más adelante. Sí, hay que ver biyectividad también, porque es re importante. Entonces, ahora ya tiene dos categorías importantes de funciones que tiene que saber manejar, inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? La sobreyectividad es otra cosa muy diferente a la inyectividad y tiene que ver con el recorrido. ¿Ya? Decimos que una función es sobreyectiva cuando el recorrido es igual al codominio. Ya los espacios de llegada de la función, tanto el recorrido como el codominio son iguales. Eso es todo. Usted se va a dar cuenta que esto es mucho más fácil que la inyectividad, de hecho. Esto es re simple. Le voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es sobreyectividad. Entonces, un ejemplito, esta de acá. Esta función, raíz de x más 5. Ya. Vamos a ver, esta función es... Perdón. Me faltó anotar algo. Viéndolo así, como una función de a en r. Ahí sí. Pregunta, ¿esto es sobreyectivo? Ahí sí. Eso vamos a hacer ahora. A ver si esta función es sobreyectiva. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Encontrar el recorrido de la función. Dígame, ¿cuál es el recorrido de esta función? A ver. ¿Se acuerda cómo calcular el recorrido de una función? Eso es lo que tiene que hacer primero, calcular el recorrido. ¿Cuál es el recorrido? A ver, dígame. Desde el 0 hasta el infinito positivo, ¿no? No, de hecho ese es el dominio. Ah, De hecho ese es el dominio, pero no es el recorrido. ¿Se acuerda cómo se encontraba el recorrido? Había que Hay que ver cuánto era I, ¿o no? Tienes que, claro, tienes que decir y igual a la función y despejar la x, ¿se acuerda? De acá despejar la x. Vamos a hacer eso entonces. Paso el 5 para el otro lado, tengo raíz de x y ahora voy a elevar todo al cuadrado. Y ahí despejé la x, me va a quedar x igual a y menos 5 al cuadrado, todo. Ahí tengo la x despejadita.
Cuando usted hacía eso y despejaba la X, le recuerdo, lo que tenía que hacer es devolverse paso por paso, todas las etapas que hizo, en este caso son 3 nomás, es súper corto, y revisar dónde encuentro restricciones para la Y. Eso me entrega el recorrido. Restricciones para la Y. ¿Ya? ¿Cuál será en este caso el recorrido? A ver. Profe, la raíz no puede ser negativa, una restricción. Ya, perfecto. Por ahí va la cosa. ¿Cuál será el recorrido entonces? Todos los números del 0 al infinito. No, ese es el dominio. Ah, verdad. Porque, que le quede claro, el dominio tiene que ver con las restricciones de la X. El recorrido tiene que ver con las restricciones de la Y. Que el número va a ser mayor o igual a menos 5. ¿Cómo? Algo escuché, pero sonaba muy despacio. ¿Me puede repetir? Que el número va a ser mayor o igual a menos 5. No precisamente, pero está cerca. Profe, mayor o igual que 5. Eso, ahí sí. Mayor o igual a 5. Ese es el recorrido, de hecho. Mire, le voy a explicar por qué. Si no le quedó claro. Ay, espérenme un poco. Estoy ocupando mucho espacio. Voy a achicar todo para hacer más espacio. Ah, ahí. Ya. El recorrido, entonces, insisto, lo que tú tienes que hacer es de estas cosas que estoy marcando acá con rojo, devolverte desde la última ecuación a la primera y revisando paso por paso, dónde encuentro restricciones para la Y. Si encuentro restricciones para la Y, voy a encontrar el recorrido. Entonces, en la última esta ecuación que está acá al final, x igual a raíz, perdón, a y menos 5 al cuadrado. Eso no tiene ningún problema. Aquí ya hay problemas. Y de hecho es la misma que está acá. ¿Por qué? Porque mire, usted tiene lo siguiente. Tiene y menos 5 igual a raíz de x. Ya. Como ya hemos dicho, una raíz cuadrada, esto por sí ya es positivo. Porque es una raíz cuadrada. Las raíces cuadradas de cualquier cosa te da un número positivo. Esto me da una restricción para la y inmediatamente, porque si es igual a una raíz cuadrada, y menos 5 es igual a una raíz cuadrada, va a tener que ocurrir esto. Y menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0. De donde y va a tener que ser mayor o igual a 5. ¿Se entiende? Encontré una restricción para la y. El y ya no es libre. Tiene que ser mayor o igual a 5. Y de hecho, en este caso no hay más restricciones, ese es el recorrido. El recorrido de la f es del 5 al infinito. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ya, ese es el recorrido. Espero que se haya entendido, que lo haya quedado claro a todo el mundo. Ese es el recorrido, ¿bien? Ya, ahora que yo tengo el recorrido, ese es el primer paso del ejercicio. Ahora que yo tengo el recorrido, tengo que ver si la función es sobreyectiva o no. ¿Cómo hago eso? Para ver si la función es sobreyectiva o no, te tiene que verificar si el recorrido es igual al codominio. Este es el recorrido, lo acabamos de calcular, y este de acá es el codominio. ¿Le parece que son iguales? ¿No? Por supuesto que no, pues, ¿no? Son conjuntos distintos. Entonces esta función, como está escrita, el recorrido es una cosa, el codominio es otra, y en este caso son distintos, por eso la función no es sobreyectiva.
Bien, esta función no es sobreyectiva, no lo es. Pero al igual que antes, tú puedes arreglarlo y volverlo sobreyectivo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces la función no es sobreyectiva, ¿bien? No lo es. Pero si tú arreglas la cosa y en vez de colocar aquí R, colocas el recorrido, ahora sí que sí es sobreyectivo. ¿Ya? Teníamos que hacer ese arreglo. Ahora esta función sí lo es. ¿Está bien? Lo que hice fue entonces modificar al lado derecho de la flecha arriba, ¿no? En vez de colocar el codominio que eran los reales, lo cambié y le puse el recorrido. Y ahora sí hay sobreyectividad. ¿Se entendió eso? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué reemplazó el recorrido en donde estaba la R y no lo puso, por ejemplo, en el A? Porque el A es el dominio y la R es el codominio. Y lo que, Ya. y lo que decía la definición era que el recorrido tiene que ser igual al codominio. Eso significa sobreyectividad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo era la regla? ¿Qué cosa? ¿Para que sea sobreyectivo? Sí. Ya, repito, el codominio tiene que ser igual al recorrido. Y eso es lo que acabamos de hacer. El codominio tiene que ser igual al recorrido. Lo que acabamos de hacer es cambiarle el codominio y forzarlo a que sea igual al recorrido. ¿Ya? Por eso hay sobreyectividad. Acabamos de forzar esa igualdad. Si en vez de la R hubiese estado lo que sale en el recorrido, no hubiese necesidad de cambiar lo que hay en el Exactamente. codominio, ¿verdad? Exactamente. Ah, ya. Sí, sí, precisamente, sí. ¿Se entendió todo? ¿Está claro? Sí, profe, muchas Sí, gracias. profe. Ya, vamos a seguir viendo ejemplos de esto mañana y vamos a seguir profundizando más en las funciones, ¿ya? Por si no le quedó claro a alguien, continuaremos. Estamos listos. Que estén bien, nos vemos mañana. Cuídense. Ya, profe. No, profe. Chao. Chao, Que siga profe. bien. Chao. No, profe. No, profe. Chao. Chao.